En el día de la fecha corresponde un simposio. El simposio ha sido organizado por el Hospital de San Isidro y tratará sobre liderazgo en cirugía. El coordinador es el doctor Martín Duhalde, a quien invitamos a presentar a los disertantes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la comisión directiva. Vamos a presentar este simposio de liderazgo en cirugía. Como los señores académicos saben, la cirugía, como parte del conocimiento científico, se ha adaptado gradualmente al cambio de paradigmas que plantea la sociedad del conocimiento del siglo XXI, y este cambio de paradigma tiene lugar en el presente en todas las áreas donde los cirujanos nos desempeñamos en nuestra profesión. Lo ha planteado con claridad este editorial de Carlos Pellegrini, reciente, en donde plantea el futuro de la cirugía y de los cirujanos en el escenario de la innovación, donde las nuevas tecnologías, los avances en medicina, han provocado que estos cambios hayan sido muy rápidos y hayan sido vertiginosos. Él lo define a la innovación como un fenómeno de navegar en aguas turbulentas, y esto es por la velocidad y la vertiginosidad a la adaptación de estos cambios, es decir, a la adaptación a la innovación. Y esto se acelerará en el futuro, al igual que las fronteras entre especialidades o las nuevas especialidades que también han comenzado a desdibujarse en los últimos años, planteados por este mismo fenómeno de innovación. Este fenómeno también se vaticina que se acrecentará en el futuro. Por último, las instituciones y la sociedad misma nos plantea a los cirujanos estos estándares: calidad, seguridad, costos y resultados. Y esto no se puede llevar a cabo de otra manera que no sea mediante el trabajo de equipos de alto rendimiento, multidisciplinarios, y que tampoco se puede llevar a cabo sin un liderazgo efectivo. Todos los señores académicos, Pellegrini concluía que el cirujano del futuro inteligente dedicará gran parte de su tiempo al estudio del liderazgo, el desarrollo de la inteligencia emocional y al perfeccionamiento de las habilidades no técnicas. Y como decía anteriormente, todos los académicos conocen el rol de jefe y conocen los atributos que tiene el jefe, y también conocen la fuente de estos atributos. Estas fueron publicadas hace mucho tiempo por Isaac French y Frank Raven en las bases del poder social. Y el jefe tiene autoridad y tiene poder. El desafío es transformar esta autoridad y poder con dos herramientas como lo son la persuasión y la motivación, que es parte de lo que vamos a tratar en este simposio. Este cuadro ha sido publicado al menos en 5 relatos oficiales de la Asociación Argentina de Cirugía. Lo que es notable es como todavía vemos en nuestros ámbitos laborales, como algunos rasgos de la jefatura antigua, si lo podemos decir, todavía son ejercidos en la actualidad. Por lo tanto, el desafío es que la autoridad y el poder, que son atributos del jefe y atributos del líder, sean empleados con herramientas como son la persuasión y la motivación. Y el líder debe tener seguidores o equipo de trabajo, como se lo denomina hoy, y el líder debe tener meta, visión u objetivos, como se los denomina hoy, y esta meta, visión u objetivos es muy importante que vaya precedida de los valores, que es algo que también se ocupará este simposio. Si hablamos de meta y objetivos, para los cirujanos la excelencia técnica es una meta, y esa tiene valor, y la excelencia profesional es una meta más ambiciosa, pero fácilmente alcanzable por nosotros también, si no piensen en cada una de nuestras residencias de cirugía. Estos son los 10 tipos de liderazgo, los 10 estilos de liderazgo que hoy se publican en bibliografía y que en todos los tratados se habla de esto. No es el momento de llevar adelante o de tratar cada uno de estos, pero podemos distinguir 3 comportamientos personales típicos que pueden definir a 3 tipos de líderes. Y estos son los autócratas, los demócratas
o los delegativos, o laissez-faire, como se les llaman, que son los líderes del dejar hacer. Estos tres comportamientos o rasgos personales son los que debe emplear el líder actual o el líder transformacional, como se denomina hoy, orientado al servicio, como somos los cirujanos, y que tenga estos atributos: crear una visión que sea ambiciosa pero alcanzable, que motive y que emocione. Y estas palabras no son así porque sí, sino porque hoy en día, con la generación del milenio, si no hay motivación y no hay emoción, tampoco hay rendimiento. El líder debe ser administrador, y de esto va a tratar hoy también el simposio. Debe establecer metas, debe gestionar, y debe gestionar eficazmente el cambio. Y por último, el líder debe entrenar, es conocido por todos los señores académicos, y de esto va a tratar el simposio. Por lo tanto, siguiendo adelante con el programa de liderazgo en cirugía que puso el año pasado la Asociación Argentina de Cirugía y que tuvo 4 o 5 reuniones importantes en 3 cursos y actividad en todas las sesiones académicas importantes, vamos a llevar adelante este simposio donde se va a tratar el valor de la comunicación por el profesor Enrique Ortiz, el liderazgo por valores por Víctor Serafini y liderando el cambio por la doctora Victoria Ardiles. Buenas noches, quiero agradecer esta oportunidad que me han brindado las autoridades de la Academia Argentina de Cirugía y el doctor Martín Duade al invitarme a participar en este simposio. En la parte de mi relato me voy a enfocar fundamentalmente en el valor de la comunicación y la importancia que de ella como herramienta puede hacer utilidad el líder. Como dijo Martín, nos encontramos ante un cambio de paradigma que se ha presentado en el último decenio del siglo XX y que se desarrolla fuertemente en el siglo XXI, de la individualidad al trabajo en equipo, de la autoridad a la confianza, de la competitividad a la cooperación y del pensamiento único a la diversidad, saber hacer y saber hacer con otros. Evidentemente, mejorar el desempeño quirúrgico se debe establecer a través de habilidades no técnicas, como se dijo anteriormente, que es el trabajo en equipo, el análisis del nuevo contexto que nos toca vivir, la toma de decisiones y, por supuesto, la capacidad y la formación del liderazgo. En él, la comunicación efectiva es una de las herramientas más importantes con las que vamos a contar para poder hacer frente y gestionar los conflictos que en la vida diaria se nos presentan en el servicio, en el trabajo de equipo de especialidad, en la facultad, etc. Sin lugar a dudas, estos conflictos tienen distintos niveles de severidad. Los más habituales, los que están en la base de la pirámide, generalmente son conflictos impersonales y tienen más que todo relación con el carácter operativo de la asistencia, los insumos, los tiempos de quirófano, etc. Si subimos en la pirámide comienza a aparecer los conflictos interpersonales y estos están relacionados generalmente con las políticas, las prioridades, la autoridad y la responsabilidad. En el vértice de la pirámide los conflictos se tornan exclusivamente de tipo personales y estos se relacionan a las actitudes y al comportamiento de las personas que forman parte del equipo. En ellos, en la administración o gestión de los conflictos es que tiene tanta importancia la comunicación efectiva. La calidad de la comunicación condiciona la eficacia de nuestras relaciones. Pasaremos a analizar en esta comunicación efectiva 4 aspectos fundamentales, que son la competencia emocional, la escucha activa, la actitud cooperativa y la aceptación de la divergencia. Todos nosotros nos manejamos con el conocimiento, el saber específico, que puesto en acción es la habilidad y las competencias de saber hacer y saber hacer con otros, justamente trabajo en equipo. Estas habilidades o competencias que debemos desarrollar como líderes
se desarrollan en 3 aspectos: competencia emocional, comunicacional y cognitiva, o del pensamiento efectivo. La competencia emocional tiene 3 aspectos fundamentales: la autoconciencia, reconocer qué sentimos, cuáles son nuestro poder interno en relación al poder externo, cómo equilibrarlo para evitar el estrés y evitar las frustraciones. Por otro lado, la empatía, que es la capacidad de percibir las emociones del otro. Y finalmente la sincronía, que es la que responde a la eficacia en la detección de las emociones del otro. Si nos dedicamos a observar esta figura, me pareció muy interesante porque sintetiza esta frase: camina un rato con mis zapatos. Justamente la empatía nos está hablando de esta capacidad de ponernos en la situación del otro, tratar de sentir lo que está viviendo el otro, y muchas veces de estas maneras es que podemos interpretar cuáles son las causas del conflicto que se está produciendo. Entonces, como síntesis, podemos decir que la inteligencia emocional involucra el autoconocimiento de nuestras emociones, nuestras ideas, nuestro razonamiento, el autocontrol de las mismas, la conciencia social, que como dijimos es la empatía, la sincronía, la gestión de las relaciones interpersonales y la capacidad de influir y motivar a nuestro entorno en busca del desarrollo de los valores individuales de los miembros del equipo. Otro aspecto muy importante con respecto a la comunicación es que se nos valora no solamente por lo que decimos, sino cómo decimos y cómo transmitimos el mensaje. Para eso vamos a analizar un aspecto. En este momento ustedes son los receptores del mensaje que yo les estoy transmitiendo y me están filtrando 3 veces. El primer filtro que me están poniendo es de la percepción. Están observando mi lenguaje no verbal, mis actitudes y mis gestos, y esos pueden dar lugar a supuestos y error en la apreciación. La interpretación opera sobre el lenguaje verbal y ofrece distintas versiones del mismo mensaje porque filtra lo que yo estoy diciendo con sus propios conocimientos. Y en tercer lugar, vamos a analizar lo que significa los modelos mentales. El lenguaje no verbal es el lenguaje corporal, cómo yo me estoy presentando ante ustedes, qué características tiene mi figura, cómo estoy vestido, el lenguaje gestural, cómo estoy manejando las manos, el lenguaje visual, el contacto visual, la impostación de la voz, los espacios, los silencios, y por otro lado, la postura que yo estoy adoptando. Hay quienes dicen que el 50% de la transmisión del mensaje tiene que ver con el lenguaje no verbal. Por otro lado, tenemos el lenguaje verbal. Evidentemente, el ser humano es intrínsecamente lingüístico, o sea, el pensamiento y las ideas las transmitimos a través del habla. Por medio del habla transformamos en acción. Y esta acción nos permite ir hacia un objetivo, que es la meta que buscamos transmitiendo un mensaje. Es importante seleccionar las palabras, y las palabras en el medio de una frase puede tener connotaciones que en algunas oportunidades pueden transformarse en connotaciones que elaboren comunicaciones difíciles o por el contrario nos ayuden a disolver los conflictos y adecuar esta comunicación para lograr estas buenas relaciones. Por último, en este aspecto vamos a analizar los modelos mentales, que son supuestos, valores, creencias de nuestra propia formación y de cada uno de nosotros, y que están determinadas por cómo nos formamos en nuestras casas, en nuestra formación intelectual, en nuestra formación profesional, y que determina lo que pensamos. Operan en el subconsciente y condicionan nuestra interpretación de la realidad. Por otro lado, analizaremos lo que es la escucha activa. Para analizar la escucha activa tenemos que enfocarnos en 2 aspectos.
¿Qué es el discurso privado y qué es el discurso público? El discurso privado es aquel que pensamos, sentimos, pero no decimos. Son nuestras ideas, nuestras emociones. Y el discurso público es aquello que pensamos, sentimos y decimos. Evidentemente hay que estar atento al otro y hay que estar atento al contexto. Entonces, la escucha activa es estar plenamente presente durante el intercambio conversacional con el otro. Dejo de escucharme, de escuchar mi yo, para escuchar al otro y activamente trabajar en este aspecto. El diálogo que valora la divergencia estimula la actividad cooperativa. Por último, con respecto a la comunicación efectiva, vamos a analizar 3 aspectos: cómo escuchar, cómo preguntar y cómo descripar. ¿Cómo preguntar? ¿Cómo escuchar? Observar el lenguaje no verbal de la otra persona, no interrumpir, preguntar y suspender nuestro juicio crítico para escuchar lo que opina. Por otro lado, preguntar. Hay que aprender a preguntar. Las preguntas tienen que ser abiertas: ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué haría? Y no preguntas que buscan el sí o no. No forzar la respuesta. Concentrarse en la cuestión o el hecho y no manipular ni descalificar. Por último, cómo discrepar especifica las diferencias, aceptar la divergencia entre las personas y encontrar un área de común acuerdo. Probablemente sean los límites entre el yo y el tú, y de esa manera poder, en este marco de límites entre las dos personas que están discutiendo, poder buscar el acuerdo, con una actitud colaborativa y no competitiva. Por último, y para terminar, vamos a ver cómo son la resolución de conversaciones difíciles. En una conversación difícil tenemos 3 puntos fundamentales que juegan: las emociones fuertes, la divergencia, o sea, el enfrentamiento de opiniones, y por último, las consecuencias que pueden afectar a los miembros que están discutiendo. Y estos 3 elementos son los que juegan una conversación difícil. Estas conversaciones difíciles ameritan hacer una escucha activa, por un lado, de la conversación de lo que pasó, el hecho, y en este caso lo que tenemos que pensar es que la realidad de un hecho, observada desde cada uno de nuestros puntos de vista, es una opinión y es subjetiva. Evidentemente la persona que está enfrente va a tener su propia opinión y probablemente cuando se produce una situación de conflicto va a tener una opinión diferente a la nuestra. Por otro lado tenemos las emociones. Evidentemente nuestras emociones se aumentan cuando tenemos miedos a perder la identidad, la autoestima, los valores o perder niveles de poder en el contexto en el cual nos desempeñamos. Por lo tanto, muchas veces mezclamos estas 3 conversaciones. La historia que nos contamos es nuestra versión del hecho, del ocurrido. Debemos completarla para llegar a un nivel de acuerdo con la historia o la visión que tiene la otra persona. Para lograr una conversación productiva, debemos escuchar las 3 partes: qué pasó, las emociones, las identidades, emplear la empatía para interpretar lo que está pensando y sintiendo el otro, dejar de discutir por el solo hecho de tener razón y querer imponer nuestras ideas, dejar de lado las culpas y no victimizarnos. Por otro lado, evidentemente tenemos distintos estilos de comunicación. Solamente me voy a dedicar a analizar la asertiva, que es como el líder asertivo, que es comunicarse desde el equilibrio emocional, aplicando la escucha activa. La agresiva, que va desde la descalificación, el ataque, el apego a la opinión propia, y la pasiva o pasivo-afectiva, evidentemente el líder debe reconocerla para poder administrarla. Y finalmente vamos a ver que hay 3 tipos de conversaciones difíciles: el pedido y reclamo, que están manifestando una necesidad por parte de quien los hace; la amenaza es generalmente relacionada con una personalidad agresiva; y por último, la fijación de límites. Esto tal vez sea la herramienta más interesante que nos va a permitir un ámbito en el cual poder dialogar y llegar a acuerdos.
El pedido se hace ante quien tiene la posibilidad de resolverlo y está planteando una necesidad. Muchas veces pone en juego la autoestima de quien está haciendo el pedido. Se debe expresar lo que se pide en forma concreta, pero el pedido es acción y por lo tanto del otro lado tiene que haber una acción, un compromiso de tratar de solucionar esa necesidad. Porque si no, ese compromiso no cumplido puede venir en un reclamo y se hace ante quien reclama, por supuesto, se orienta al cumplimiento. Lo que no hay que hacer es descalificar al otro o no culparlo. Por último, la amenaza, muy relacionada con las personalidades agresivas, manejan el medio, el resentimiento, producen una actitud defensiva de la otra persona y generalmente se manejan con falta de comunicación. La fijación de límites es uno de los elementos más interesantes como herramientas para analizar. El límite es el reconocimiento de nuestra propia autoestima. La capacidad de decir que no y plantear un límite y el reconocimiento del límite de la otra persona puede ser el ámbito en donde las dos personas lleguen a un acuerdo a través de un diálogo, donde las emociones no sobrepasen al razonamiento. El límite no vulnera las relaciones, las mejora. En definitiva, ¿cómo lograr una comunicación efectiva? Hacer mejores preguntas para obtener mejores respuestas, indagar y tener información. Observar el lenguaje no verbal, aceptar la divergencia y, por último, efectuar una escucha activa. Muchas gracias. Bueno, mientras voy preparando, quiero agradecer, Martín, por la convocatoria, a la Academia, por presentar este tema que es un poco raro para los cirujanos, pero que cada vez tenemos que involucrarnos más, porque la habilidad manual se descuenta que la debemos tener, pero las habilidades no técnicas no está tan descontada y es realmente lo que tenemos que poner énfasis. El tema es los valores y el liderazgo, ¿a quién seguir? El objetivo va a ser presentar 3 puntos fundamentales. Definir qué son los valores tradicionales, abarcando las 3 esferas que comprenden, que ahora las vamos a ver. Definir el liderazgo y la interrelación que tienen con los valores. Y dar algunas propuestas para liderar los cambios desde una nueva cultura de asistencia basada en valores. Vamos a la definición del diccionario de la Real Academia Española, donde hay 13 acepciones distintas de valores. La primera acepción, que es el grado de utilidad o para proporcionar bienestar, nos remite precisamente a eso, a cómo lograr bienestar. La segunda lo vincula con lo material, con el dinero. Y la tercera, con la importancia de lo que se dice y lo que se hace. En definitiva, entre estas 3 partes, tenemos la principal razón de las motivaciones personales y de los conflictos personales. Veamos la pirámide de motivación humana, descrita por Maslow ya hace varios años, que indudablemente nos involucra a la gran mayoría de los que estamos acá y probablemente a la gran mayoría de los seres humanos. Los distintos escalones se corresponden bastante bien con las definiciones del diccionario de la Real Academia Española. En las bases está lo elemental, el alimento, la salud, el trabajo, la familia, la seguridad. En los escalones del medio están las necesidades de reconocimiento social, esto que estamos viviendo ahora, autorreconocimiento. Y en el escalón superior, la escala más alta es la de la visión global, la de gestión de los problemas y la del liderazgo. Y el líder es a quien queremos seguir, de hecho de eso se trata, a quién vamos a seguir. Es aquel que concilia las peleas, el que limpia el camino y el que en definitiva, al influir positivamente hacia un porqué y a un para qué, quizá mucho más trascendental del cómo, como recién nos dijo Enrique, la manipulación es una forma de cómo, pero no es la esencia y no es el valor. Entonces, tenemos el porqué y el para qué, tenemos los valores, después vemos el cómo. Y comenzando por la tercera acepción del diccionario, podemos decir que los valores en una sociedad son las creencias de mayor rasgo que comparten la mayoría en su cultura y surgen del consenso social. Pueden surgir en forma aleatoria
y no servir para nada, como lo demuestra el experimento de los monos, o puede haber valores que tienen su aval empírico por haber conducido a aquellas comunidades que los detentan a haber sido exitosas en su proliferación en la raza humana, como es el caso del Corán o las leyes judaicas. Y empezamos a ver los primeros enemigos del liderazgo por valores, son algunos de ellos. Uno es el etnocentrismo, que es simplemente, mis valores son mejores que los tuyos, es decir, que te descarto, te elimino. Y el prejuicio que no hace falta que se los explique. El liderazgo debe ser inclusivo, obviamente, y tenemos que tener en cuenta esto, pero con una matriz de valores comunes. En nuestro ámbito, el médico, los códigos de ética se basan básicamente de lo que hemos heredado del corpus hipocrático y que se han actualizado últimamente en los proyectos de profesionalismo médicos. Entonces, teniendo el por qué y el para qué, el cómo se vuelve importante. Pero el profesionalismo médico, aún con esa definición clara y taxativa de bienestar, de autodeterminación y de equidad, nos está dejando un poco solos. Esto es bastante novedoso. Si bien en esta diapositiva vemos que hay valores de medicina ayurvédica y medicina chamánica, y la mayoría de los que están acá en sus servicios no admitirían valores de medicina chamánica, pero sí seguramente van a tener que admitir valores contrapuestos con muchos de ustedes, como puede ser el aborto o puede ser la no transfusión en pacientes que así lo requieran. Pero además de los valores médicos, están los valores de los pacientes. Y los pacientes exigen cosas y tienen valores acerca del médico y de los resultados. Y acerca del médico, ¿qué nos exigen? Que seamos hábiles, íntegros, seguros y humildes, básicamente. Esto lo dijo Tencate en el año pasado cuando vino y lo tiene publicado claramente. Y con respecto a los resultados, y esto ya es un poco más moderno y depende de Porter, ¿qué piden los pacientes? No tener complicaciones, no tener secuelas, regresar rápido al ámbito familiar y laboral, y que mejore su estado de salud global. ¿Le importa eso? Eso es lo que le importa a los pacientes. Y volvamos a Maslow. El valor de la punta de la pirámide es más inspiracional que motivacional y las bases son más de necesidad. La correlación perfecta sería el que lo necesita, el paciente, se encuentra con un inspirado. Esa es la situación ideal. Entonces la pregunta a responder es, ¿produce bienestar seguir los principios del profesionalismo médico? Y me permito repetirles un trabajo que ya presentamos en el otro simposio de Frenkel, que publicó esto en 2006, donde correlacionó netamente el placer que tiene un cirujano ante la satisfacción recibida por sus pacientes. Es un juego de win-win. Ganan los pacientes y ganamos nosotros los que sentimos placer por hacer lo que hacemos. Por otra parte, es bastante fácil erosionar la moral de los que nos están siguiendo, nuestros residentes, la gente en formación, si no facilitamos las cosas que ellos necesitan, si no priorizamos el aspecto emocional de los pacientes, en vez de priorizar el aspecto físico solamente, y básicamente si no somos un modelo visible de valores a seguir. Eso erosiona, eso corroe la empatía, que son tan importantes a la hora de hablar de habilidades no técnicas. Entonces, si tenemos los valores claramente definidos por el profesionalismo médico y tenemos que seguirlo, parece muy fácil liderar por valores, es extremadamente sencillo. Claro está, si nosotros estuviéramos en la punta de la pirámide de la toma de decisiones, lo más probable es que ninguno de ustedes lo esté, ni lo vaya a estar nunca, porque todos, en definitiva, dependemos de alguien. Seamos jefe de servicio, seamos dueño de una empresa, seamos el presidente de la nación, siempre estamos dependiendo de alguien. Y la pregunta es si somos realmente libres como para tomar las decisiones necesarias para que los valores sean considerados valores. Si solamente obedecemos órdenes, no tenemos valores, respondemos a órdenes. Quizás sea una pregunta demasiado sofisticada para esta noche, pero siempre me la hago. Y entonces tenemos que en toda organización, el que está arriba es el que toma las decisiones porque es el responsable de las mismas. Es el responsable de las mismas. Y dentro de los tres tipos de gestión, el tradicional, el primero de todo, el más primitivo, el de la zanahoria y el palo, es aquel de la obediencia ciega y el que prácticamente nos asemeja a robots. No tenemos capacidad de discernimiento, los valores no nos sirven para nada. Y es otro de los enemigos del liderazgo por valores. ¿Por qué esta
línea de garrote o zanahoria nos produce la tendencia al miedo y a victimizarnos. No somos capaces de tomar ninguna determinación porque todo viene de arriba. El responsable es el que está arriba, el que está al costado. Yo no soy responsable, soy víctima, tengo miedo, no puedo avanzar. Y hay tantas cantidades de cosas que nos producen miedo como posibilidades de solucionarlas, motivo de otra presentación. El miedo y la victimización nos producen parálisis y pueden vencer nuestra vocación y de hecho en muchos ocurre. Altera nuestra acción o nuestra inacción. Y la imagen que no debemos tener es esta. Cuando el miedo a la pirámide de toma de decisiones toma este cariz, estamos haciendo el pierde-pierde. Pierde el paciente, perdemos nosotros porque se desvirtúa totalmente nuestra imagen. Avanzando en el modelo de gestión, las gestiones por objetivos empieza a mejorar un poco porque en forma consensuada la línea de toma de decisiones, en conjunto con el que las ejerce, en este caso nosotros, buscamos algún objetivo favorecedor de la empresa, que quizás se correlacione con favorecer al paciente, pero no necesariamente. Por ejemplo, en una empresa médica se propone como objetivo aumentar el número de girocama o disminuir el tiempo de estancia hospitalaria, o en los determinados meses del año en donde no se opera lo suficiente, aumentar el número de cirugías como un objetivo. O en los que tienen sistemas capitados, disminuir las cirugías de las cápitas. Son objetivos, cumplen una misión, pero están fuera de los valores. Y llegamos al tercer modelo, al modelo de gestión por valores, en donde la organización entiende, acepta el valor médico como un norte, es permeable a la influencia hacia arriba, confiando en la autonomía moral de aquellos que le están influenciando positivamente, no coercitivamente, no en forma sesgada, y todos los integrantes están en esa misma línea. Es ese momento en donde la conducción por valores se hace posible. No es fácil, pero es la tendencia. Focalicemos en las actitudes, entonces, en esta pirámide de toma de decisiones, donde es tan importante ir para arriba e ir para abajo. Hay una fórmula establecida por especialistas no médicos en gestión, en que cuánto esfuerzo debemos utilizar nosotros para gestionar hacia arriba o hacia abajo. Y claramente dice que debemos gestionar hacia arriba, hacia los que toman la decisión, en un 50% de nuestro esfuerzo. Tenemos que gastar el 50% de nuestro esfuerzo en seducir, en convencer, en ser asertivos con los que toman decisiones para arriba. Un 15% para los de abajo, un 15% a nuestros pares, los que estamos ahí, y un 20% a nosotros mismos para mantenernos permanentemente autoliderándonos en la senda de los valores. Es muy fácil salir de la vía. Y acá quiero hacer una diferencia nuevamente entre lo que son objetivos o metas. Los objetivos que son útiles, pero usualmente están asociados a remuneraciones, a promociones, en definitiva a estímulos externos, y los valores que están asociados a la realización y a la satisfacción no remunerativa, aunque no la excluye. La pregunta es, ¿un paciente es un objetivo o un valor? Depende del cristal con que se lo mire. Para un empresario seguramente es algo que forma parte de un negocio que le puede hacer ganar dinero y le puede hacer perder un juicio. Para un político es probablemente un votante de cuya satisfacción percibida depende de las próximas elecciones. Y para un médico sí es un valor, un ser sufriente a quien se debe aliviar respetando su autonomía y su rol en la sociedad. Pero este valor debe ser sustentable. Si no hay beneficios, de alguna manera no hay misión. No profit, no mission. Y nos metemos directamente en el tema de los valores y su acepción dinero o material. Cualidad de las cosas en virtud de la cual se da por poseerlas ciertas sumas de dinero o equivalente. En un contexto de necesidades infinitas y recursos finitos, con un aumento intolerable de los gastos médicos que va a hacer que la medicina se chupe la mayoría de la renta de todos los países, si seguimos así, con sistemas de financiación que son por lo menos ineficientes, los dos grandes sistemas, las cápitas o los pagos por prestaciones, tienden a la subprestación o a la sobreprestación y tienden a generar mala asistencia, básicamente porque están basados en volumen. Se cobra por lo que operamos o se cobra por lo que no operamos. Y generalmente cuando se termina el tratamiento,
algún mes más, algún mes menos, nos olvidamos de la progresión de lo que fue ese paciente a lo largo del resto de su vida. Entonces, para definir el valor en salud, en un cambio de concepto, traje a colación algunos de los expertos internacionales. Quiero focalizarme en el primero, en Porter, donde dice que es el resultado en los tratamientos desde las perspectivas del paciente en relación al costo para lograrlo. Aquí se redefine el valor, se redefine porque le otorga al paciente qué es realmente valor. La ecuación es extremadamente sencilla. En la parte de arriba es el resultado que le importa al paciente y es dividido por el monto de dinero que gastamos para lograrlo. Más sencillo imposible. En verde, lo que le importa al paciente, aquello que estamos buscando. En rojo, aquellos que nos baja el valor, básicamente porque aumentan los costos, fruto generalmente de acciones descoordinadas, faltas de optimización en los resultados que llevan a infecciones, pobre adherencia del paciente, terapias innecesarias, todo aquello que nos hace gastar más dinero y que después, Vicky, nos vas a mostrar un poco más en detalle. Para lograr esta conjunción que parece en principio perfecta, necesitamos que tres actores fundamentales se pongan de acuerdo. Nos pongamos de acuerdo. Los proveedores, que somos nosotros, que tenemos que brindar el mayor valor posible desde la perspectiva del paciente al menor costo. Y esto, la pelota es para nosotros. Los financiadores, que deben reconocer este esfuerzo, tema de los financiadores. Y la industria, que muchas veces se lleva la parte del león, involucrarse y definitivamente ser parte, compartir el riesgo que esto lleva. Hay muchos desafíos, quiero poner los dos primeros, que son quién define los resultados que le importan al paciente, bastante difícil, y cómo son evaluados estos resultados que le importan al paciente. En este gráfico deberíamos tener un benchmarking, quién hace las cosas como al paciente quiere, quién registra los datos, quién los ve y cómo se usan. Es decir, aquel valor que estamos agregando, cómo los vamos a redistribuir entre nosotros mismos. Finalizando, y volviendo al principio del bienestar, el dinero o la significación como fuente de motivación y conflictos, me permito reflexionar. El liderazgo por valores es básicamente respeto por la diversidad de los valores, pero con un anclaje en el profesionalismo médico, donde la persuasión asertiva multidireccional en toda organización es crucial para que todos los actores jueguen el mismo juego, profesionalismo médico, y donde la revalorización, y esto es concretamente el dinero de los valores que realmente le importan al paciente, puedan ser trasladados en esa unión de lo que está acá arriba, que es el cielo, con lo que está acá más abajo, que es la tierra, que es lo que necesitamos para vivir, y eso es el Value-Based Healthcare. Nuevamente, Martín, te agradezco la oportunidad, permitiéndome también decir cuál es mi opinión acerca del liderazgo. Yo creo que lo que lidera son los valores, de modo tal que elijamos bien los valores porque esos son los que nos van a conducir, autoconducir y conducir a la organización en la que estemos. Gracias. Hola, buenas tardes. Antes que nada quería agradecer a las autoridades de la Academia y al doctor Duhalde por invitarme a participar de este simposio. Esta tercera charla del simposio intenta un poco analizar qué sucede cuando se intenta implementar un cambio. En el medio empresarial se habla mucho de gestión del cambio, pero en realidad uno puede gestionar los tiempos, puede gestionar los recursos, puede gestionar los proyectos, pero a las personas hay que liderarlas y por eso le cambiamos el nombre a Liderando el Cambio. La idea es tratar brevemente qué actitudes se producen frente al cambio, cuál es el rol del líder en el cambio y contar un poco la experiencia del Hospital Italiano en la implementación de un cambio hacia una cultura de calidad y seguridad. Lo único que es constante en la vida es el cambio y esto es un concepto que tiene más de 2000 años y actualmente los especialistas y los que tratan el tema del cambio hablan de que estamos en un cambio con un ritmo muy acelerado que afecta a todo el mundo.
Y en los sistemas de salud afecta principalmente porque se están replanteando las estructuras jerárquicas y organizacionales, se está tendiendo a tener un trabajo con mayor eficiencia, menores costos, implementando programas de calidad y seguridad y cambiando la cultura hacia una cultura de calidad y seguridad, y constantemente tenemos nuevas tecnologías y procedimientos a los cuales tenemos que ir adaptándonos. En general, cuando alguien pregunta si se necesita un cambio, todo el mundo está de acuerdo, todos queremos hacer las cosas bien, todos queremos mejorar y queremos hacer las cosas que nos provoquen un mayor beneficio, pero cuando ya se plantea quién quiere realizar el cambio, la gente que pretende hacer un cambio en uno mismo es menor y quien quiere liderar el cambio en general son los menos. Y hay diferentes actitudes frente al cambio. En general son todas actitudes que pueden ser expresadas o simplemente como pensamientos, pero que en general son negativos, como que es muy caro implementar el cambio, que no existen, que no tenemos los recursos, que no sabemos cómo hacerlo, que este cambio es imposible, que nuestra cultura no lo permite, y un montón de pensamientos más que en general están condicionados por algunos aspectos. Uno de ellos es que el cambio produce un temor a tener una pérdida de control o poder en este nuevo sistema, también el temor a lo desconocido, o una satisfacción con la manera presente de hacer las cosas, o nostalgia de que antes las cosas se hacían mejor. También puede existir un temor al fracaso con lo nuevo, o tener miedo a una pérdida del reconocimiento. Alguien que es muy especialista haciendo las cosas como se hacían previamente, si tiene que empezar a hacerlas de otra manera, puede temer que en esa nueva forma de hacer las cosas no sea reconocido. También puede existir percepción de que faltan recursos, ya sean recursos materiales o tiempo, también por cuestiones sociales o simplemente por no salir de la zona de confort. Y la realidad es que en general existe una gran resistencia al cambio, que puede ser una resistencia activa o simplemente una resistencia pasiva porque no tenemos tiempo para encarar ese cambio. Entonces, si uno tiene en cuenta la intensidad de la resistencia y la actitud desde máxima resistencia a máxima aceptación, tenemos diferentes dentro de un equipo, diferentes tipos de personalidades. Está aquel que se resiste, pero se resiste en forma pasiva. Pone una pata en la rueda para que la carreta no siga subiendo la ladera, o puede hacer peso, contrapeso para que no avance, pero esta persona en general no tiene la intensidad necesaria como tendría esta persona que se opone directamente al cambio y trata de resistirse, incluso trata de tener aliados en esta resistencia al cambio. También puede haber un tipo de personajes con actitudes pasivas, pero que lo aceptan pasivamente, que se suben a la carreta y se dejan llevar simplemente. No colaboran, pero tampoco se oponen. Pero este tipo de personalidades generan un mayor peso en la carreta y dificultan el cambio. Y finalmente están aquellos que desde un inicio aceptan el cambio y lo aceptan muy activamente y llevan la carreta a cuestas. Lo que pasa es que el líder, una sola persona no puede generar un cambio, menos un cambio cultural o un cambio en una organización. Y el líder tiene que influir sobre estas personas, persuadiendo a aquellas que se resisten y estimulando a aquellas que son pasivas, para poder tener un equipo de alto rendimiento donde todos tiremos para el mismo lado. Pero la realidad es que la mayoría de las personas se resisten al cambio no porque son malas personas, sino por diferentes razones. La principal razón es por falta de conocimiento, es porque no sabe. Y el rol del líder en ese momento es comunicar la visión, comunicar hacia dónde se pretende llegar con este cambio, el porqué de este cambio y fijar los objetivos. Hay otro porcentaje que se siente incapaz de generar el cambio y el rol del líder en ese lugar es capacitar y allanar el camino para que ese cambio sea más fácil. Y va a haber un grupo más pequeño de personas que simplemente no quieren cambiar. Y estos son los adoptadores tardíos, que en definitiva, una vez que el cambio esté instalado, sí o sí van a tener que adaptarse al mismo. Si uno mide la aceptación al cambio en el tiempo, hay una primera etapa que es la etapa de anticipación, en donde aparece la negación, aparece el shock y aparece el miedo, básicamente porque es lo desconocido, no saben a qué se viene el cambio.
Y aparece una segunda etapa de resistencia, en donde se empieza con el enojo, a culpar, por ejemplo, en nuestro caso fue debido a la Joint Commission tenemos que hacer tal cosa y tal otra, a criticar de por qué se tomaron esas decisiones de cambio, a cuestionar a las autoridades que tomaron las decisiones, a no generar iniciativas o a hablar de fracasos previos como una forma de boicotear el cambio. Pero si se puede pasar esta etapa, se pasa una etapa de exploración en donde aparece la curiosidad y uno dice, bueno, quizás este cambio no está tan mal, hacer las cosas de esta manera o hacer determinada cosa podría ser bueno, donde empiezan a tratar de aprender, a generar ideas, a tomar riesgos y aceptar el cambio. Para finalmente llegar a una etapa de compromiso, en donde uno se siente parte del cambio y tiene una sensación de control y bienestar porque vuelve a estar en una zona de confort. Obviamente todas las personas de un equipo van pasando por esta curva con diferente intensidad y a diferentes momentos y a diferente velocidad, pero el líder en la primera etapa tiene que informar. Si el líder transmite hacia dónde queremos ir, qué va a suceder con el cambio, cómo va a ser, el miedo es menor. En la segunda etapa también hay que comunicar, pero no solamente bajar la información, sino también escuchar por qué esas personas están resistiendo al cambio, qué les produce, tratar de persuadirlos para llevarlos a la siguiente etapa de exploración, en donde un buen líder tiene que delegar y generar confianza, para que cada persona pueda sentir que el cambio es un cambio generado por uno mismo. Y en la etapa final es la etapa del reconocimiento, donde se reconocen no solo los cambios logrados, sino el esfuerzo generado para producir ese cambio. Entonces el líder lo que tiene que hacer es tener una visión y marcar hacia dónde queremos llegar y plantear un objetivo común. Comunicarlo, ese objetivo, para poder seleccionar a las personas adecuadas y delegarles y generar confianza para que esas personas puedan planificar, controlar y evaluar el cambio. Desde hace muchos años ya está instaurado a nivel mundial la importancia de la calidad y la seguridad en la atención médica, en la cirugía, pues básicamente porque el error médico es actualmente la tercera causa de muerte, luego de las oncológicas y las enfermedades cardiovasculares. En el Reino Unido, 1 de cada 20 internaciones suceden por errores en la medicación. Las infecciones intrahospitalarias tienen una frecuencia del 5% de los pacientes que ingresan a un hospital. Cuando uno ingresa, pone un pie en el hospital como paciente, tiene 5% de posibilidades de contraer una infección hospitalaria y genera más muertes que el cáncer de próstata y que el cáncer de mama. La atención en salud, entrar a un hospital, es más riesgoso que tirarse en bungee jumping, es más riesgoso que escalar y es más riesgoso que trabajar en una planta nuclear. Y además genera enormes costos al sistema de salud. Entonces, hace varios años el Hospital Italiano tomó una decisión activa. Si bien había diferentes grupos que ya trabajaban en calidad y seguridad, el liderazgo del hospital tomó una decisión activa de hacer un cambio de cultura hacia la calidad y seguridad. Y todo el proceso de acreditación de la Joint Commission no fue más que una herramienta para guiar ese cambio. El cambio no se hizo para acreditar, sino que se acreditó para poder ayudar a ese cambio. Y tuvimos la primera acreditación en el año 2015 y a mí me tocó desde hace 4 años, estoy liderando todos los ciclos de mejora y todos los cambios que se produjeron en el hospital, en el departamento de cirugía, y este año vamos a tener la reacreditación. Pero la idea es llegar a tener un cambio sostenido, que sea en definitiva un cambio cultural. ¿Y cómo se organizó esto? Bueno, la dirección médica planteó un objetivo común a través también de la unidad de calidad y generó diferentes grupos de trabajo, generalmente liderados por un miembro de cada uno de los departamentos médicos. Y nosotros lo que teníamos que hacer era pasar y liderar todos los cambios en todos los procesos hospitalarios a todos los médicos, enfermeras, instrumentadoras, técnicos, administrativos, camilleros, etcétera, que estaban involucrados en cada uno de los procesos que fuimos modificando. Y nos basamos en el esquema de los ciclos de mejora, en donde planeamos a partir de áreas prioritarias que fijó el hospital, identificamos los problemas y los objetivos propios de cada grupo. O sea, cada grupo planteó sus propios problemas y desde ahí ya tomamos como propio el problema que íbamos a gestionar. Planteamos diferentes mejoras y contamos con herramientas, hay muchas herramientas informáticas y otros y grupos transversales de apoyo. Después medimos cómo fue cada uno de los procesos con indicadores y se replantearon ajustes. Y el liderazgo del hospital nos fue acompañando en cada uno de estos pasos. Primero, marcando la visión, el objetivo y comunicándonos para qué lo estábamos haciendo y cómo debíamos hacerlo.
pero delegando y empoderando a cada uno de los grupos de trabajo para que cada uno gestione sus propios ciclos de mejora y allanándonos el camino a través de darnos herramientas informáticas, apoyo del servicio de epidemiología y de la unidad de calidad. Después nos ayudaron a objetivar el cambio y a comunicarlo, tener un feedback constante de cómo íbamos y con el reconocimiento. Obviamente no se pueden emplear todos los cambios al mismo momento y tiene que haber alguna forma de priorizarlo. Lo que nosotros usamos fue hacer los cambios que tengan mayor impacto a menor costo, priorizando primero aquellos que tengan alto impacto con bajo costo. Por ejemplo, el lavado de manos, ya vimos que las infecciones intrahospitalarias son muy frecuentes y que son un gran problema de salud, es algo que tiene un gran impacto en la salud de los pacientes y en la calidad del hospital con muy bajo costo. Después se plantearon en una segunda etapa todo aquello en lo cual se tenía que invertir, que tenía alto costo y alto impacto, y ni siquiera molestarse en los cambios que tienen un alto costo pero muy bajo impacto. ¿Qué aprendimos a través de esto? Que para tener un cambio exitoso y duradero necesitamos una necesidad, una presión para cambiar, que muchas veces es que el mismo equipo que va a generar el cambio lo reconozca como un problema, una visión clara y compartida, saber hacia dónde vamos, qué queremos lograr, un equipo con capacidad para cambiar, que esté liderado por una persona que pueda llevar a cabo ese equipo y que pueda tener un feedback continuo con las personas, y primeros pasos accionables, que son tener objetivos que sean alcanzables, obviamente que sean objetivos deseados, pero que sean alcanzables y factibles. Porque si tenemos la visión clara y compartida, tenemos la capacidad de cambiar, tenemos los primeros pasos, pero no tenemos la necesidad de cambiar, hay baja prioridad para ese cambio, por lo cual no se produce. Si tenemos la necesidad, tenemos la capacidad y tenemos primeros pasos accionables, pero no tenemos una visión clara y compartida hacia dónde queremos llegar, se comienza el cambio, pero luego se desinfla. Esto lo vimos en todas las estrategias restrictivas que pusimos cuando estábamos vigilando, por ejemplo, que realicen la pausa quirúrgica y nos quedábamos mirando. Cuando nos fuimos y dejamos de mirar, se desinfló. Tuvimos que ir cambiando culturalmente a los médicos, a los cirujanos, para que pueda ese cambio ser sostenido en el tiempo. Si tenemos la necesidad y la presión, tenemos la visión y tenemos primeros pasos accionables, pero no tenemos un equipo y un líder que tenga capacidad para cambiar, el cambio no se produce y produce frustración y ansiedad. Si tenemos la necesidad, tenemos la visión, tenemos la capacidad, pero nos ponemos objetivos inalcanzables, que son muy altos, hacemos la partida en falso y nunca vamos a llegar, y esto desmotiva para poder empezar con nuevos objetivos. Obviamente la curva de aceptación del cambio es igual que la curva de aceptación de la innovación, donde tenemos algunas personas que son adoptadores tempranos, y el buen líder tiene que apoyarse en esas personas para poder replicar el cambio. En conclusión, es importante priorizar qué cambios se van a llevar a cabo y hacer cambios evolutivos, no cambios devastadores o revolucionarios. Conocer la existencia y desarrollar herramientas para manejar la resistencia al cambio. Fijar una visión y objetivos, persuadir, y el líder tiene que ser un ejemplo. Si el líder no hace lo que dice que hay que hacer, nadie lo va a hacer. Generar equipos de trabajo, sobre todo con mucha comunicación, capacitar a las personas, involucrarlas en el cambio, delegar, confiar y reconocer el trabajo realizado. Identificar a otros líderes para poder tener un efecto multiplicador del cambio. Y para nosotros la fórmula de cambio exitoso se basa en estos componentes. Que haya una necesidad de cambio, una visión clara y compartida, un equipo con poder de cambio y objetivos alcanzables. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, invito a los expositores a subir al podio. Invito a los señores académicos, si quieren efectuar alguna reflexión, algún comentario o quieren hacer alguna pregunta, queda el micrófono a su disposición. Doctor Massa. Voy a aprovechar para que los tengo todos juntos para a ver si alguno me contesta. Se habla mucho hoy a nivel no solamente institucional, sino a nivel nacional, de las estrategias de comunicación, ¿no? Y las cosas que se critican, por ejemplo, el gobierno, es que hay toda una mentalidad de cambio y no comunica bien.
Y los defensores de esa postura dicen que el que se expone a comunicar también queda expuesto en la comunicación, entonces es mejor preservar la imagen del líder. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, en el hospital, cuando hay un cambio cultural, cuando hay un cambio dramático de lo que es concientizar a los pacientes con las gestiones de calidad? ¿Quién es el que tiene que comunicar las políticas? ¿Los líderes máximos o la gente que está en el terreno haciendo los cambios? ¿Quieres contestar, Vicky? O sea, una de las cosas que me parece no lo dijimos, pero que ser líder no es fácil, y tiene también, un buen líder tiene que comunicar a todas las personas qué se espera, cuáles son los objetivos, cuál es la visión, y tiene que asumir el riesgo de lo que está comunicando. Si tiene que ser el líder máximo de la institución o tienen que ser los mandos intermedios, eso depende un poco también de la cultura de cada lugar, pero no es que hay un solo líder al que todos siguen. En general se habla de un equipo de trabajo y hay diferentes líderes que están más arriba, líderes que están más abajo, pero de acuerdo a qué tipo de cambio es y qué tipo de cosas, puede ser que las máximas autoridades bajen la visión a los mandos intermedios y ellos lo vayan bajando. Me parece que no está mal ni una ni otra, pero depende un poco del contexto. Sí, perdón, y me parecía la comparación con la política es el tema de los objetivos y los valores. Víctor los marcó claramente, como ante un paciente puede haber 3 valores diferentes. Entonces, bueno, nosotros nos manejamos con los valores que manejamos de una institución médica o de un servicio de cirugía. Se me decía recién, esto es para los jefes de cirugía. No, esto es para el jefe de residentes, es para el que tiene a cargo una guardia, es para cuando uno está solo en el consultorio y tiene que ser líder de uno mismo y del paciente que está liderando, porque vienen a buscar un líder los pacientes. Así que pareciera que la disciplina esta del liderazgo nos puede competir en cualquiera de nuestras funciones, como jefes, como médicos del hospital o como médicos de nuestro consultorio privado. Y la manera de comunicar, y bueno, es con las herramientas que se dijo, siendo confiable, siendo asertivo y sobre todo diciendo lo que se va a hacer o diciendo lo que se hace. Cuando uno le pide a un político eso, se pone un tema más complejo. Si me permiten, en realidad hay que formarse en comunicación. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la falta de formación. Y por otro lado, con respecto a la comunicación, y por otro lado, la comunicación es el entrenamiento. A propósito de tener que preparar el relato en un primer momento, nosotros estuvimos trabajando el tema comunicacional y posteriormente cuando armamos el año pasado el curso de liderazgo y comunicación, también seguimos formándonos. Pero esto es como la natación, no se aprende estudiando, se aprende nadando. Y evidentemente la comunicación se ejerce diariamente. El manejo de conflictos a través de la comunicación solamente la podemos aprender administrando y gestionando los conflictos y utilizando las distintas herramientas. Evidentemente comunicar significa hacer un juego entre el razonamiento y las emociones y muchas veces es un manejo de nuestro poder interno para poder administrar estas dos variables. Por lo tanto, comunicar hay que formarse, por eso lo que uno está observando cuando vos hablaste de lo que pasa a nivel nacional, evidentemente hay fallas de comunicación y evidentemente tal vez se necesite más formación y ejercicio en el proceso de comunicar. Doctor Yudica. A ver, Yudica, si te podemos escuchar sin micrófono. Bueno, buenas tardes. Dos temas nada más. Yo quiero felicitar a la doctora Viles. Está en una etapa compleja, ahora que es la reacreditación. Nos vamos a reacreditar por segunda vez en el 2019 y a partir de hoy, de esta semana, se va a evaluar todo lo que hizo en el hospital. Yo tomo mucho sus palabras
ir mejorando. Pero la pregunta que yo le dejo es cómo van a hacer para volver a motivar a toda esa gente que hizo un esfuerzo muy grande en la primera etapa en 2015. Es como que uno se pierde la situación y tiene que retomar, hacer las cosas mucho mejor que antes, porque ahora la exigencia va a ser mayor. Y al doctor Serafini, en el sentido que me pareció muy buena la exposición, y es una duda que yo tengo, ¿no? Que es todo eso que se habla en el mundo, lo que dice Potter, lo que dicen todos los empresarios, economistas, algunos médicos dedicados a las empresas. ¿En qué lugar queda el médico asistencialista? O sea, el médico que realmente sabe qué es lo que tiene que hacer frente a un paciente, qué es lo que tiene que operar, cuándo lo tiene que operar, qué índice de complicaciones tiene que se mezcla con lo que viene, que no es lo que evalúa la Joint Commission. La Joint Commission viene a evaluar la seguridad que tiene un paciente dentro de la institución y no los resultados. Pero es como que se me pierde en todo ese universo de personas el médico. Y la pregunta concreta es si uno cree que al médico hay que darle, al médico bueno, al buen médico que tiene buenos resultados, o que está, al que opera, que es asistencialista, hay que darle herramientas para que gestione, o pongo un médico que sabe gestionar al lado de ese médico que tiene que saber hacer las cosas bien y tiene que saber hacer la asistencia. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Eso fue un tema que nos planteamos desde el día siguiente que se fue la Joint Commission en el 2015, y justamente como queríamos tener un cambio duradero, nunca dejamos de trabajar e implementamos incluso muchísimos cambios desde el 2015 hasta ahora. Entonces no dejamos en ningún momento, no solo que no decaiga el entusiasmo, sino no dejamos que vuelvan las cosas a ser como eran antes de la implementación de los cambios. De hecho, nos seguimos reuniendo con toda la unidad de calidad, con representantes de todos los grupos todos los martes, cada uno sigue generando sus ciclos, sigue gestionando todas las mismas cosas, incorporando nuevos ciclos, así que actualmente la verdad es que no estamos muy preocupados por la reacreditación porque es algo que se fue incorporando. Obviamente tenemos gente que es reacia a hacer algunos procesos o algunas cosas, pero durante todos estos años lo fuimos como haciendo un seguimiento constante y no dejamos que se caiga todo justamente para no tener que levantar todo de nuevo. Con respecto a cómo encaja el médico, yo creo que con un value-based healthcare, es decir, cuidado médico basado en valores, se revaloriza la actitud del médico, pero quizá no del individuo médico, sino del colectivo médico que está formando el famoso equipo. ¿Por qué? Porque los valores es del proceso que se está aplicando, que generalmente está asociado a los valores que le importan al paciente. Para ser un poco más concreto, en Argentina hoy por hoy no tenemos claros ejemplos de value-based healthcare, sí en Estados Unidos y en Europa, pero podemos traer a colación lo que serían los programas de optimización en cirugía colorectal, por ejemplo, en donde un paquete de medidas que están demostrados, basados en la evidencia, que mejoran la calidad de asistencia desde la perspectiva del paciente, tienen un componente global medible. Y lo que uno podría llegar a plantear, y cuando hablé de desafíos son desafíos reales, no es que esto está escrito, sino es lo que se imaginan algunos, dentro de los que me incluyo, dentro de ese proceso en donde que uno lo aplica en forma masiva, uno puede llegar a pensar, ok, preparaste, hiciste todo como corresponde, los resultados se van dando porque uno va auditando, el esquema de Deming que se demostró de mejora continua se puede utilizar para cualquier proceso individualizado y a partir de ahí decir, este valor médico tiene un valor en dinero por lo que se ahorró, por lo que se pudo mejorar, porque el paciente está mejor, porque hay menos complicaciones. Ese sería un ejemplo claro y concreto de cómo aplicarlo y no sé si eso viene a contestar la pregunta de qué rol tiene el médico. Yo creo que tiene un rol fundamental el value-based healthcare, no con el médico individual, sino con los procesos que involucran a muchos médicos. No nos olvidemos que debemos revalorizar lo que es la profesión médica hoy. Hoy hay 50 distintas especialidades de médicos o de no médicos involucrados en un mismo acto.
Y eso, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se valoriza eso? Si no es a través de prácticas que están consensuadas y que están validadas por la evidencia científica. No hay forma. Entonces, esa es una forma de darle la relevancia que creo que es lo que está pidiendo y midiendo a través del Value Based Healthcare. Gracias, doctor. Doctor Pecol. En primer término, felicitar por el simposio, porque realmente nos hace pensar en cosas distintas, más allá de cómo ponemos un puntito, cómo entra el laparoscopio. Y yo creo que eso es un desafío. Algunas reflexiones con respecto a cada una de las presentaciones. Se habló de los distintos tipos de líderes. Yo creo que hoy el líder pasa desapercibido. Hoy el líder se mide por el resultado que tiene un equipo. Es decir, eso que hay un protagonista, que es Mandrake y todo lo demás, eso se terminó, es de otra época. Hoy uno de pronto no sabe quién es el que conduce el grupo, pero sabe que el grupo anda bien, y si anda bien hay buenos resultados, significa que el líder hay bueno, porque lo habitual es que hoy pedimos que el liderazgo de alguna manera sea inclusivo y participativo, es decir, de alguna manera la transversalidad que hablamos, creo que eso es clave. Eso tiene que ver mucho con algo que sigue, que es justamente la comunicación, que yo creo que los problemas que surgen en los grupos o en los equipos es un problema netamente de comunicación. Creo que las herramientas que se han planteado son buenísimas, pero hay una cosa que no tenemos que perder, y que es la espontaneidad. Si no tenemos espontaneidad, la gestión va a ser aburrida. Y lo primero que Pellegrini, dentro de las cosas que recomienda en Nadando contra la corriente, es que disfrutemos el proceso. Y el proceso lo vamos a disfrutar siendo como somos, lógicamente, regulando nuestro accionar para no irnos a un extremo, pero no tenemos que perder esa esencia que es la espontaneidad. Beberaggi decía que el cirujano tenía que saber hacer asistencia, docencia e investigación, y con eso vivimos muchísimos años. Estamos agregando una cuarta pata, que es un poco lo que estamos diciendo recién. Cada cirujano tiene que saber hacer gestión. No es que vamos a poner un administrador en un servicio, el administrador en el servicio nos ayudará, pero cada cirujano tiene que saber hacer gestión, y haga cirugía colónica o lo que sea. Y en el servicio lo primero que decidimos es que al margen de lo que nosotros tenemos con actividades asistenciales, dividimos a los 21 cirujanos en 10 áreas de gestión, que no tienen nada que ver con el área asistencial. Entonces alguien se dedica a la residencia y hay que hacer gestión en la residencia, hay otro que tiene que hacer gestión en el área social, hay otro que tiene que hacer gestión en lo que es marketing, y son cosas que el cirujano tiene que empezar a hacer, y lógicamente lo que se comentó, los cambios cuestan. Y esas curvas que se describieron, uno las vive todos los días, pero creo que de alguna manera es el desafío, por eso yo creo que estos simposios son importantes, bueno, van a hacer pensar más allá, y a la larga es el accionar de todos los días, es decir, no tenemos que olvidar que tenemos que hacer gestión. Una cosa que hemos implementado también con Vicky es una vez por mes hablar de algo que es un ateneo de calidad. Tenemos ateneos de los sectores, tenemos ateneo de morbimortalidad, y decidimos una vez por mes hacer ateneo de calidad, para que desde los residentes, los fellows y los staff, escuchemos cosas distintas a las que hablamos. Entonces no tenemos que esperar que venga la presión, que la Joint Commission va a venir en octubre y tenemos que tener todo hecho. No, forma parte de nuestra estructura, es decir, es un cambio de cultura. Y por último, quería comentar algo, se habló de la autoridad. En cualquier grupo, aunque el líder sea inclusivo, autoridad tiene que haber. Lo que no tiene que haber es autoritarismo, que es muy distinto. Pero un grupo sin autoridad se desmadra. Es decir, yo felicito a cada uno, les he dejado alguna inquietud, algún comentario, pero básicamente tipo de liderazgo, como lo ven, el asunto de los ateneos que tendríamos que implementar, y el hecho de que cada cirujano tenga que saber algo de gestión. Muchas gracias. Gracias, doctor Pecol. ¿Merece alguna reflexión o comentarios? Doctor Ferraina. Es muy interesante que se ocupen de estos temas porque sin duda es lo actual y además es absolutamente necesario. Sin embargo, creo que hay que hacer una diferencia cuando se habla de este tema de seguridad, como por ejemplo en el caso del Hospital Italiano con la Joint Commission y tratando de evitar errores sistémicos y darle más seguridad al paciente, cuando se hace a nivel institucional con respecto al resto de la medicina en el país. Hay que tener en cuenta que la medicina del país no se desarrolla absolutamente en forma institucional. Hay un porcentaje muy grande de la medicina que se hace por obras sociales, distintas categorías, sindicales, privadas, etcétera,
hospitales que pertenecen a gremios, hospitales que son nacionales, provinciales. Hay una problemática tan diferente que es muy difícil realmente derramar estos conocimientos en todas las instituciones. En lo personal estoy convencido que la medicina se ha complejizado tanto que debiera ser institucional en todos los niveles. Es muy difícil realmente ejercer la medicina y específicamente la cirugía en forma individual, porque cada vez se hace más complejo. Y lo hablo desde una posición donde ejercí y sigo ejerciendo durante muchísimos años la medicina en forma privada. Pero creo que realmente se ha complejizado todo de tal manera que debiera ser absolutamente institucional. Eso por una parte. Con respecto al tema del liderazgo en cirugía, me parece que la problemática actual, que es una problemática mundial, es la dificultad, en primer lugar, de sostener la triple ecuación de Osler, de William Osler, de hacer investigación, educación y praxis médica, porque ya en la actualidad es muy difícil que una misma persona pueda hacer las tres cosas. Hay estadísticas actuales en distintos hospitales académicos de Estados Unidos sobre el tiempo que dedica un jefe de departamento de cirugía a cada una de estas tres actividades. Y fundamentalmente los resultados indican que la mayor parte tiene que dedicar a tareas administrativas. Esto se está cambiando. En algunas instituciones se están planteando, Harvard por ejemplo, de que en la misma institución académica existan líderes inclinados a la educación, otros a la investigación y otros que debieran ser los role model para los nuevos cirujanos a la praxis específicamente. O sea que esto es un concepto muy cambiante y creo que es muy difícil seguir implementando todo este problema y obligar a que un cirujano dedique mucho tiempo en gestión si lo que le interesa es otra cosa. Creo que la institución tiene la obligación de dedicarse a la gestión y a todos los aspectos, pero no individualmente un cirujano, que tendrá algunas características que lo harán más propicio para ser un buen role model para los residentes y aplicarle habilidades técnicas, y a otros los hará más propicios para educar o para plantear modelos de investigación básica o aplicada. Este es un tema tan importante que en la actualidad la figura del cirujano bien formado que pueda enseñar habilidades al resto de los cirujanos jóvenes está en crisis en todo el mundo, fundamentalmente porque en muchas instituciones académicas los cirujanos muy bien formados, los que mejor operan, terminan siendo absorbidos por la práctica privada por un tema económico. Algunas instituciones, especialmente en el Reino Unido, están tratando de mejorar el sistema económico para justamente evitar esta dispersión que hace de que cada vez exista menos role model. Hay una estadística actual que fue publicada el año pasado sobre qué piensan los residentes sobre los que les enseñan a operar, y mayoritariamente están desconformes con la calidad del cirujano que le está enseñando esa práctica. Y creo que ese es un aspecto también que tiene mucha importancia, especialmente en nuestro país, donde la primera pregunta que debiéramos hacernos es ¿quién está formando a los nuevos líderes en cirugía y cómo los estamos eligiendo? ¿Cómo elegimos a los jefes, a los profesores? ¿Qué cosas tenemos en cuenta? Me parece que en ese aspecto hemos quedado más de 50 años atrás, y eso sí necesita un cambio urgente, porque evidentemente si la persona es la equivocada, en esa institución no puede haber muchos cambios, no se pueden liderar muchos cambios. Gracias, doctor Ferreyna. ¿Merece alguna reflexión? Sí, gracias, doctor Ferreyna, por el aporte. El primer punto me parece fundamental, el hecho de que usted, con toda la experiencia que tiene en la práctica privada, haya dado la vuelta y esté pregonando por la práctica institucional, algo que yo en menos medida he pasado, pero considero que es fundamental. El hecho de los cirujanos itinerantes, que hay muchos dando vuelta por distintos lugares, en donde no se puede hacer una práctica institucional, donde los equipos jamás se pueden cuajar porque son distintos instrumentadores, distintos anestesistas, distintos clínicos, distintas instrumentales. Es imposible, es realmente imposible. Y es muy malo para los pacientes, la seguridad y es imposible, Vicky.
y es muy malo para los médicos, extremadamente malo para los médicos, y más en una ciudad como Buenos Aires. En esta academia es probable que haya un sesgo y no sean muchos cirujanos itinerantes que vengan, porque realmente son pocas las posibilidades que tienen de cumplir el trípode de excelencia, y esa es otra de las cosas que quería comentar: la educación, la docencia, la investigación y la asistencia, porque están muy abocados a viajar de lado en lado buscando hacer asistencia. Y con lo que usted se refiere acerca de la superespecialización en el que hace asistencia, el que hace investigación y el que hace docencia, yo creo que tenemos que seguir con el modelo virtuoso de Beberaggi, aunque sea en pequeñas cuotas, que sea mayoritariamente asistencial, pero que tenga su cuota de docencia y de investigación mínimamente, porque no se puede hacer asistencia pura y no se puede hacer academicismo puro si uno no pone un punto, si no lo sabe. Mínimamente la ecuación tiene que balancearse. Después estarán los brillantes, que son muy buenos en las tres cosas y que van a sobresalir y nos van a iluminar el camino, pero las tres cosas yo las mantendría. Eso es lo que quería comentarle. En cuanto yo le podría aportar lo que pasó el año pasado con el curso de liderazgo para cirujanos, que fueron aproximadamente 80 cursistas los que concurrieron a donde se dio, y bueno, se plantearon herramientas como las 3 conferencias de hoy, hablando de comunicación, hablando de gestión, hablando de motivación, hablando de manejo de redes, hablando de inclusión de nuevas poblaciones, por ejemplo los residentes de hoy con sus nuevos modelos mentales, y dando herramientas, y eran clases participativas, en donde obviamente no todos los cirujanos eran de instituciones, sino había muchos cirujanos que venían de su consultorio, de su práctica privada, y bueno, esto aporta herramientas a todos los cirujanos, cualquier cuestión de estas que se tratan en, digamos, la temática del liderazgo. Y después era adaptable a cada uno de del ejercicio profesional que tengan. Yo creo que en el país, ojalá que sí, pero no vamos a ver una organización en donde la medicina sea tan institucional como en algunas instituciones o tan poco institucional como en otros lados. Creo que es tan diverso que no va a cambiar. Enrique hizo el viaje por la Argentina visitando las residencias y lo que trajo como encuesta fue diversidad, ese fue su planteo. Y por el otro lado, en las encuestas que hicimos para residencias, sí, solamente el 17% de los cirujanos menores de 30 años encontraron que su jefe de servicio era su mentor, y ese era un número considerable, y el 30% de los cirujanos respondieron que no tenían tiempo ni ganas de ayudarle los médicos de staff de su servicio. Así que lo que usted dice fue corroborado en la encuesta del relato. Me parece, por supuesto, el tema es muy interesante y los planteos que ha hecho el doctor Ferraina son puntuales. Pero una de las cosas que más me interesó es el concepto de cómo formar líderes. Y creo que justamente el liderazgo se debe iniciar en la residencia. Lo que dijo el doctor Pecol con respecto a que el concepto antiguo del jefe, líder, verticalista y jerárquico está cambiando por una jerarquía horizontal, donde prácticamente el liderazgo puede ser líder un miembro de la residencia, un jefe de residente o un residente de primer año que se lo empieza a formar. Creo que el liderazgo tiene que aprenderse y formarse. No se nace líder, se forma el líder. Tendrá gente que tiene más capacidades para desarrollarlo, pero se puede formar el liderazgo. Y creo que en la Argentina se necesitan formar líderes, y en nuestra profesión también. Doctor Manrique. Por supuesto, otra noche ganada con el trato de algo inhabitual en la academia. Creo que es muy importante lo que se dijo, porque todo esto que es el cambio que viene, si no se intenta meterlo desde la base, no va a tener demasiado sentido, porque lo que está pasando en el italiano o en el austral no tienen ninguna proyección nacional, sino local. Es buenísimo, los pacientes estarán muy bien atendidos y la eficiencia institucional será brutal. Pero no sé, corríjame, 95% de las camas de atención son públicas, me equivoco, 70%. Eso no va a mejorar si no hay una decisión de las direcciones o de los responsables
Y los responsables, hagámoslo corto, son los ministerios de salud, que son los que tienen que preocuparse si los hospitales pueden tener esa ineficiencia, ineficacia justificada por distintos métodos. ¿Cuál es el método? Hoy no se trabajó en la provincia de Buenos Aires, porque fue el Día del Empleado Federal. Bueno, lamento mucho, pero la provincia hace años que tiene un promedio de un paro semanal, un día de paro semanal. ¿Qué eficiencia puede haber? ¿Qué Joint Commission puede aguantar eso? La limpieza no trabaja porque no están nombrados. Por favor, no estoy diciendo nada que no esté en los diarios, que nadie lee porque hartan de ese tipo de comunicaciones, que tiene que ver con la comunicación de la que se habló. Pero por eso, ahora, dando la vuelta, si todo esto es así, ¿para qué sirvió? Bueno, porque si hay conciencia de todo esto, se tiene que empezar a caminar ese sendero. Si no, no vamos a ningún lado. Diciendo que no se puede, como decía la doctora, el no se puede ya está. Empecemos a poder. Y eso implica denunciar lo que no anda, mostrar lo que no anda y hacerse cargo de lo que no anda. Por lo cual yo invito a todos a que nos expresemos en público, donde corresponde y con la decencia correspondiente, para decir todo lo que no nos anda en la medicina pública. Es una invitación. Gracias, doctor Manrique. ¿Algún otro señor académico quiere hacer consideraciones? Muchas gracias. Yo voy a sumarme a las felicitaciones por las excelentes conferencias y también quiero felicitar a los preopinantes porque nos han comentado distintas variantes sobre el tema que tratamos. Mi pregunta voy a tratar de que sea muy puntual porque la verdad que en la mayoría de las instituciones, como bien decía el doctor Manrique, muchas veces a los que nos toman como líderes nos bajan determinadas situaciones sobre las cuales nosotros no podemos modificarlas. Entonces, la pregunta puntual es ¿qué hace el líder cuando en este tema se mezcla la situación económica, que es la que regula muchísimas de nuestras situaciones, en la inmensa mayoría, en el 99% seguramente de las instituciones quirúrgicas de nuestro país? Porque ahí el líder tiene que bajar algo por ahí de lo que él no está convencido. Pero la regla del juego no le impone él, sino que le impone el superior en esa pirámide que uno de los vos pasaste ahí. Entonces, esa es mi preocupación, porque la verdad que en el aspecto educativo, en el aspecto formativo, en el aspecto de investigación, casi todo está escrito, a casi todo accedemos y nos vamos a tener que adaptar a esas situaciones. Los equipos multidisciplinarios de tratamiento tuvimos que entender que eran importantes y eso es muy fácil para mejorar nuestra calidad. Ahora, ¿qué pasa cuando la parte económica incide en nuestra función? ¿Cómo ustedes piensan que deberíamos modificar eso? Porque tiene mucho que ver con lo que dijo Yúdica. ¿Dónde queda el médico asistencialista que sabe todo lo que tiene que hacer, pero que de arriba no baja esa orden porque todo lo que tiene que hacer es caro, porque la obra social, porque el Estado, porque quien sea, no quiere asumir ese costo? Asumimos que tenemos el valor, lo tenemos ahí. El primer consejo es no resignarse ante la sucesión de fracasos y darle la relevancia al fracaso que debe tener. Cada fracaso es un aprendizaje. Si la columna de toma de decisiones viene ladeada para el valor que uno tiene, insisto, hay que tratar de corregirla. Y muchas veces nos tenemos que alinear porque la realidad económica hace que tengamos que alinearnos, pero no perder el norte de decir, tengo que ir por otro lado, tengo que convencer a esta gente que está tomando decisiones inadecuadas en cuanto a los valores médicos se compete, pues estamos en instituciones médicas y el que toma decisiones no es médico, pero está en una institución médica. Los valores deben ser médicos, eso estoy convencido. Vamos a fracasar 1, 2, 3, 4, 5 veces, que no es fracaso hasta que desistimos. Entonces, mi recomendación es no desistir jamás de lograr lo que tenemos que lograr. Resistir, insistir y no desistir, porque ese es el único gran fracaso. Cuando decimos, esto es no cambiable, como decía el doctor Manrique, yo no creo que no sea no cambiable, no hemos encontrado la vía todavía, está todo por delante,
En cuanto digamos no quiero trabajar más en el sistema público porque no va más, bueno, nosotros ahí fracasamos como líderes, no hay tutía, no fuimos. Pero mientras estamos adentro y tenemos opciones de liderar hacia arriba con persuasión asertiva, diciendo esto no dará dinero ahora, pero va a dar otro valor que en definitiva en algún momento va a cuajar en dinero, porque lo que hacemos bien es ahorro de dinero y es dinero en definitiva, en algún momento se va a dar. Y si no lo hacemos nosotros, la masa crítica que se va a generar lo va a hacer, en algún momento lo va a hacer. Mi consejo es no desistir jamás. Se dice que cuando se trabaja en gestión de calidad y seguridad del paciente, no existen costos económicos en realidad, es una toma de decisiones. Pero en realidad cuando uno gestiona hacia arriba, hacia los que implantan la política institucional, podemos demostrar que trabajar en gestión de calidad, trabajar en seguridad del paciente, trabajar en un uso y administración correcta de medicamentos, etcétera, podemos llegar a hacerle ahorrar plata a la institución. O sea que hay un aspecto que tiene que ver más con la toma de decisiones de empezar a trabajar en la institución. Y por otro lado, creo que hay un aspecto muy interesante que es encontrar las personas. Es muy difícil, como se dijo, que todos trabajen en gestión de calidad o en seguridad del paciente. Seguramente hay que buscar las personas que sientan pasión por ese aspecto. Y cuando se encuentra la persona, seguramente se puede desarrollar un programa que seguramente al principio será chico, pero puede ir creciendo. Pero yo estoy en una institución estatal, pública, con muchas deficiencias, como dijo el doctor Manrique, hoy es el Día del Trabajador Hospitalario, así que no se trabajó. Sin embargo, hay comité de gestión de calidad y con todas las dificultades que tenemos, tratamos de llevar adelante lo que es gestión de calidad. Por supuesto que si lo comparo con el servicio de la actividad privada en el cual también estoy, corren con diferentes velocidades. Y también se trabaja en gestión de calidad. Pero creo que es una decisión, una toma de decisión que tienen que hacer los que lideran el servicio. Y vuelvo a decir, es muy importante trabajar en gestión de calidad y seguridad del paciente porque muchas veces se puede demostrar que ante políticas correctas se ahorra desde el punto de vista económico. ¿Algún otro académico quiere hacer consideraciones o reflexiones? Yo me voy a permitir, para cerrar este simposio, en hacer una reflexión fundamentalmente dirigida a la gente joven que hoy nos acompaña allá arriba. Y es todo lo que ha dicho el doctor Ortiz sobre la comunicación. No es infrecuente, por lo menos para mí, escuchar justificar de alguna manera, entre comillas, no concurrir a una conferencia, no concurrir a un congreso, no venir a esta academia porque está en internet, porque lo puedo leer, porque veo después la reproducción en YouTube o en lo que sea. Y realmente quiero rescatar todo lo que el doctor Ortiz habló sobre el valor del lenguaje corporal, el valor de la entonación, de la palabra, de la presencia. Claramente no es lo mismo un emoticón con un dedito para arriba, unos labios dando un beso, que vivirlo o dar un apretón de manos frente a frente. Entonces quiero rescatar fundamentalmente esta reflexión para que valoremos lo que significa la comunicación personal, sea en esta academia, sea en el servicio, sea en un congreso, sea en una conferencia. Es una reflexión que planteo y que no sé si alguno de los integrantes del simposio comparten o no. El valor de la comunicación es una de las herramientas más importantes que tiene todo el curso de liderazgo que intentamos programar año a año y que debemos enriquecer año a año porque hay millones de temas por tratar. Ahora, del millón de temas que hay por tratar, ninguno excluye la comunicación, porque digamos que el trabajo humano es comunicación y el liderazgo, como repito, no es solamente el jefe de cirugía, el líder, que el médico tiene un rol que la sociedad nos exige. La sociedad viene a que lideremos su mal. Entonces el médico tiene un rol de comunicador desde el momento que empieza
la Facultad de Medicina. Así que la comunicación es fundamental. Uno puede ser un hábil comunicador o uno se debe formar en comunicación. Pero si es médico, aunque sea patólogo, tiene que saber comunicar. Pero yo me refiero fundamentalmente a la comunicación personal y no al WhatsApp, a las diferentes redes. Es otra herramienta. Desde el curso de liderazgo, eso es una herramienta, tiene su lugar, tiene su momento, tiene su valor, y hoy en día los que estamos a cargo de grupos humanos, si no sabemos manejar esta herramienta, perdemos gran parte de nuestro poder de comunicación. Ahora, eso no va a reemplazar nunca a un consejo o a una mentoría o a tener un médico caminando al lado. Pero es otro momento, porque a la 1 de la mañana te van a mandar el mensajito con la tomografía computada. Y si no lo contestaste, a la 1:15 se lo van a preguntar al jefe de residentes. Y la opinión no va a haber sido la misma. Pero el residente le va a dar valor a la segunda, igual que hizo con Google desde que aprendió a leer. Entonces, uno tiene que tener muy presente esto y que uno tiene que estar muy al tanto y muy avispado a las herramientas de comunicación. Pero no tiene nada que ver con no venir a la academia porque está en Internet, es distinto. Bueno, le agradecemos al doctor Duhalde y a todos los integrantes de este simposio y a todos los señores académicos por sus aportes. Queda levantada la sesión. Lo pasé de acá y de arriba, ¿no?